En este vídeo vamos a ver las diferencias que hay entre WhatsApp para iPhone y WhatsApp para Android. En verdad son dos aplicaciones muy parecidas, pero ojo porque hay diferencias que son significativas y por tanto a mí hay una de las dos que me gusta un poquito más. No es muy difícil adivinarlo, pero vamos a empezar por el principio. Bueno, antes que nada estoy en un estudio diferente, estoy en el estudio de verano y en las luces será diferente, el sonido es diferente, pero espero que todo esté bien, que todo se escuche perfectamente. Así que empezamos por el principio. La primera diferencia de todas que a mí más me llama la atención es la interfaz. Una vez entramos a la aplicación, esto os digo que es bastante subjetivo, que dependerá de vuestro gusto, pero es una interfaz donde las pestañas de abajo de chats, comunidades, llamadas y estados se sitúen en la parte superior en Android y en la parte inferior en iOS. Ojo porque esto va a cambiar. Parece que WhatsApp está trabajando en trasladar la interfaz de iOS a la de Android, es decir, que los de Android vais a tener la interfaz en la parte de abajo, como estáis viendo aquí, ya se está probando en las betas y tardará unos pocos meses en implementarse en todos los dispositivos Android. Así que esto parece que refuta la teoría de que es mucho más fácil la interfaz en iOS y por tanto parece que a los de WhatsApp le gusta un poquito más. Nos vamos a una opción que a mí me llama bastante la atención, que es la opción de no leídos. En iOS para mí es mucho más sencilla, deslizamos hacia abajo y ya la tenemos aquí, ya la podemos clasificar de una manera sencilla, cuando en Android es un poquito más complicado. Debemos irnos a la parte de buscar y aquí filtrar por no leídos. Es algo diferente, yo creo que es más intuitivo en iOS y es más rápido, que al fin y al cabo es lo que mucha gente busca. Otra opción es en los ajustes. Por ejemplo, los ajustes son mucho más intuitivos en iOS. Esto es algo muy sencillo, creo que todo el mundo estamos de acuerdo aquí. En Android es como todo monocolor, es un poco más complicado encontrar la opción que queremos, y en iOS con los iconos la verdad que es muy sencillo, es como para tontos identificar lo que nosotros queremos cambiar. Y algo que también es muy característico es el modo oscuro. Como veis, en ambos dispositivos podremos poner el modo oscuro, pero es diferente. Parece que en iOS sí es un modo oscuro real, por tanto prácticamente todos los chats se volverán de color negro. Podremos verlo aquí con una especie de tono gris en algunos aspectos, pero es que en Android es gris en toda la interfaz. Me parece esto algo que no está bien implementado, tendría que ser un negro puro. No sé si WhatsApp está trabajando en ello, pero creo que esto debería mejorarlo, ya que en pantallas OLED el negro bastante oscuro lo que va a hacer es ahorrarnos batería frente a Android, donde aquí no podremos ahorrar batería. Me parece bastante mal que no lo implementen como debe ser. Otra cosa que he probado en Android que no me ha gustado es el tema de los audios. Si nos mandan un audio y tenemos el dispositivo bloqueado, si lo desbloqueamos en iOS vamos a poder escuchar ese audio desde fuera sin entrar dentro de la aplicación. Vamos a poder saber qué es lo que nos dicen en ese audio, cuando en Android esto no sucede. En Android debemos entrar dentro de la aplicación y no podremos previsualizar ese audio, al menos directamente con los Google Pixel, con Android puro, que es el que yo estoy utilizando y el que creo que se asemeja un poquito más a todos los sistemas operativos de Android que al final corren sobre este sistema. Ya os digo que esto no me parece bien. Y tengo una sensación similar con las reacciones. Por ejemplo, en iOS para implementar las reacciones mantenemos pulsado y ahí ya podremos seleccionar, irnos, por decirlo así, del propio texto que estamos seleccionando. En Android lo que hago es mantengo pulsado, reacciono, pero luego si clico fuera para salir de las reacciones vuelvo a seleccionar más mensajes, cosa que no quiero, simplemente quiero mantener pulsado, reaccionar y salir. Cuando esto se me parece mucho más complicado en Android, ya que empiezo a seleccionar mensajes, cosa que no quiero hacer en ese momento. Además, en iOS puedo pulsar 2 veces sobre cualquier mensaje para así seleccionar la opción que quiero, cuando en Android esto no es posible. Por tanto, otra cosa que no sé si es porque no estoy acostumbrado, pero creo que es mejor en iOS que en Android. Las notificaciones, aquí tenemos un funcionamiento bastante similar en ambos dispositivos, solo que veo algunas diferencias. No sé cuál os gustará más, pero en iOS se ven las notificaciones que nos mandan por separado. Nos aparece un mensaje, otro mensaje y así
sí sabremos cuál ha llegado antes que el otro, cuando en Android directamente nos aparecen todos bastante seguidos y los junta en una misma conversación, por tanto no sabremos qué tiempo ha pasado entre ellos o simplemente cuál va antes de otro mensaje. Aún así, son dos formas diferentes de ver estos mensajes y también existe una diferencia en la previsualización, ya que en iOS, como os decía, podremos mantener pulsado para ver el mensaje completo, cuando en Android ya nos deberá aparecer ese mensaje completo, o si no, pues podremos desplazar hacia abajo para verlo. Hay otra cosa que me molesta bastante en Android, al menos con los Pixel que he probado, y es que no me aparecen las notificaciones o las conversaciones o los chats que no he abierto. Es decir, en los globos de notificación solo me aparece que tengo una notificación en esa aplicación, pero en iOS sí me aparecen el número de notificaciones, es decir, el número de conversaciones que no he leído o el número de chats que no he abierto. Me parece esto una diferencia también importante. Ya sé que dependerá de vuestro dispositivo Android, pero al menos en mis Pixel no lo puedo encontrar. Otra cosa que está integrado dentro de los iPhone y que no tienen en Android es que directamente cuando abrimos una imagen y contiene algún tipo de texto o una fecha o un calendario, vamos a poder pulsar sobre este botón y nos va a leer todo para así poder, por ejemplo, buscar una dirección o añadirlo al calendario o añadirlo a los recordatorios, algo que está dentro del sistema operativo de iOS, por tanto que no tenemos en Android, igual que la opción de crear stickers desde la galería. Desde nuestras fotos podremos mantener pulsado, separar el objeto del fondo y por tanto arrastrarlo a la aplicación y crear un sticker, algo que tampoco es posible en Android, y creo que aquí sí que hay un poquito más de ventaja. Y otra cosa que sigo sin poder hacer, no sé si es mi caso o esto se puede extrapolar, es el hecho de cuando queremos enviar un vídeo, recortar ese vídeo tanto en la parte superior como en la parte inferior o recortarlo como nosotros queramos. Ya sabéis que sí, podremos recortar la duración del vídeo en ambos dispositivos, pero el hecho de recortarlo de una manera vertical es algo que no soy capaz de hacer en Android y que sí podría en iOS. Eso sí, hay cosas que son mejores en Android y una de ellas es, por ejemplo, a la hora de editar los chats. Si queremos seleccionar varios chats desde las conversaciones, vamos a poder mantener pulsado y ya directamente podremos seleccionar todos los chats para realizar la acción que queramos. En iOS esto es un poco diferente. Tendremos que pulsar en la parte superior izquierda en el botón de editar y luego ya seleccionaremos los chats que nosotros queríamos y las acciones. Esto es un funcionamiento diferente, creo que es mejor en Android. Lo mismo sucede con los widgets. En iOS no tenemos ningún tipo de widgets, ya sea en la pantalla bloqueada como en la pantalla de inicio, cuando en Android sí tenemos un widget para ver los mensajes no leídos directamente ahí desde la pantalla principal. Incluso tenemos algunos accesos directos. Ojo, porque esto parece que no están trabajando tampoco en iOS y es algo que sí existe. Y otra cosa que es más fácil en Android son los envíos de fotos sin comprimir. Directamente podremos hacerlo por defecto en Android, cuando en iOS debemos primero subir esa imagen a la aplicación de archivos y luego añadir esa foto directamente desde la aplicación. Es un pasito más de nuevo, creo que es más fácil en Android, pero bueno, no significa que no exista, sino que simplemente es más complicado. Así que chicos, con todas estas funciones hemos detectado las diferencias. No sé, decidme vosotros, yo he sacado una conclusión bastante clara. Para mí creo que WhatsApp trabaja mucho mejor en iPhone, yo la utilizo de una manera más sencilla y por lo que me dice la gente suele estar más contenta con iPhone cuando usa WhatsApp que en Android. Decidme vosotros en los comentarios, ya sé que existen muchas opiniones, yo no tengo la verdad absoluta, simplemente he querido resaltar las funciones exclusivas, sobre todo que tiene uno y que tiene otro. Ya sé que esto es un canal de Apple, pero lo he hecho lo más objetivo posible. Así que, como siempre, nos vemos en los comentarios. Espero vuestra opinión, puntúa el vídeo si quieres ver más y nos vemos como siempre chicos en el siguiente. Chao, chao.